Hi, you guys. We're going to continue with the activity. The lesson is going to be lesson 2. Okay, we're going to share you your activity book. Okay, just give me a second. And here we are. Now, before we continue, this is the page that we're going to start with the lesson number 2. We start with 107. Okay, but before this, okay, you have a reading. You have a reading. Okay, I just stop. I just like focus and stop. Okay, you guys have a reading. Okay, this reading is a narrative about Gina dreams, and you have some answers to answer. Also, some questions to answer. Now, first of all, read the first part. Okay, because you have 2 parts of this reading. So when when my dreams become true, this is a dream of a little girl that her name is Gina. So you're going to start reading this part. And after that, you have to answer this part. It says right or wrong. Actually, it has to be true or false, but it says right or wrong. Now, it says Gina enjoyed playing tennis. True or false? Okay. You are going to answer first. If it's true, excellent. But if it's wrong, you have to mark it and make the statement correctly. Okay? Now it says, her grandmother loved festivals. If it's true, you have to write it down correctly. But if it's wrong, it's in case it's wrong, you have to correct this information. Write it down, the information that tell us that it's in the formative right. Okay. Now, after you finish this, reflect this in the case. It says, when you were a child, do you have any particular dream to follow? Which one? Write it down here in the empty line. This is yours, okay? As you young person, do you have any dreams for the future? Write it down. Write it down this in the empty line. We're going to discuss this in class. Okay, don't worry, but still you have to write it down here, the information. Now, after the reading, after this activity from the reading and your information about reflecting about the following reading, we're going to start with our topic. Okay, look at this one. Everything is going to be in past, simple past tense. The teacher left 2 hours ago. Okay, what's the meaning of and which one is the past in this sentence? Left. Okay, but we have some time expression. Which one is the time expression? Hour ago. Hours ago. The time expression tells us last year, last month, 5 days ago, yesterday, in the 90s, or even then, hours ago, centuries, everything that tells us that it's in the past. Now, the time expression, even then, tell us about in what? The past continuous, okay? The past continuous. I met my girlfriend while I was studying secondary school. This, sorry, studying, this is the continuous, but the past is was. Now, voy a continuar y les voy a compartir lo que es la lección, que es el pasado continuo, que es el tema que vamos a ver. ¿Ok? So, entonces, les empiezo a compartir. Primeramente, recordar cuál es el presente continuo. ¿Cuál es el presente continuo? Ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es? Es esto, lo que es el ing. Es el ing. Es el que se le agrega a la acción para que se sepa que se está realizando. ¿Ok? En el presente, observen bien, pero en el verbo, I am cooking. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy diciendo en el presente que yo estoy cocinando.
Si yo nada más digo I am cook, yo estoy cocino, no tendría sentido. Yo necesito el gerundio que sería en el presente continuo. ¿Para qué? Para que me esté diciendo en el momento que estoy realizando algo. Entonces está cumpliendo lo que es el ing. I am cooking. En lo que es en la negación agrego lo que es este del not. ¿Para qué? Para yo negar que yo estoy cocinando. Este va intermedio entre lo que es el verbo to be y lo que es el verbo con lo que es con el ing de lo que es el gerundio. I am not cooking. Ahora bien, en cuanto es en la pregunta, en lo que es el interrogative, primero va el verbo to be, el pronombre y al final lo que sería el verbo a realizar en continuidad con lo que es el ing. Am I cooking? Estas formas, yes I am, no I am not. Eso sería una forma de que de demostrar en una corta forma de respuesta. Esto ustedes ya lo han visto. ¿Ok? Este es en el presente. Ahora bien, vamos a verlo en lo que sería en pasado. Esto sería en el pasado. Past continuous tense. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos lo que es en el pasado del verbo. Was y el were. Nosotros anteriormente usábamos el are, el am y el are. Ahora yo necesito para que sea pasado lo que son los verbos en pasado. I was studying. ¿Ok? Necesito lo que es el gerundio para que mi verbo haga lo que es la continuidad de lo que es la acción de lo que estuve haciendo anteriormente. Recuerden que el I se junta con lo que es el he, she, el it para que sea con el was, mientras el you, we y they sea con el were. Pero sigue siendo el mismo uso con el ing. Ese no va a cambiar. Lo que cambia es el pasado. I was, we were, studying. We were studying in Paris. Yo hubiera dicho, she was studying in Paris. Pero está utilizando en el pasado. Estamos hablando en el positive, en el afirmativo. Si fuera en la negación, es como si hubiera sido en el anterior. I was not, o en la abreviación wasn't, al igual con el were, not, weren't. Y sigue en la misma forma mi estado de verbo con el ing. We weren't or were not studying in Paris. ¿Cuál es lo que nos cambia nada más? Recuerden, en el anterior usábamos en lo que es el presente. Aquí estamos utilizando el pasado. Ok, vamos a continuar lo que es el interrogative. ¿Qué es lo que utilizamos en el interrogative? Pues simplemente que el pasado va a inicio, was o el were, I o you, studying, sigue mi verbo, pero siempre y cuando se sigue usando lo que es el ing en el verbo para que esté realizando algo, una acción. We were studying in Paris. Ahora bien, were we staying in Paris? Ahora bien, recuerden muy bien, para que esto quede en pregunta, siempre el signo de interrogación, de lo contrario, no se estaría aplicando. Vamos a lo que es en su activity book. Viendo esto, es lo mismo que estuviéramos aquí trabajando. Simplemente que a mí me gusta explicarlo un poquito mejor, ya que en su libro en ocasiones no viene muy explicado, pero ustedes ya lo tienen aquí. ¿Ok? Now, observemos aquí. Yo se lo sigo explicando aquí en Spanish. Dice, tell us a specific time in the past when you were doing these things. Write it down.
sleep. Ok. Ahora bien, ¿qué dirías tú? Pero en lo que es en la forma de pasado, con lo que es en el verbo sleep. Si aquí ya hicieron una que es study. I was studying at 10 o'clock last night. Ok. Yo estoy utilizando un time expression. ¿Cuál sería si yo digo sleep? I was sleeping in my bed last night. Ok. Yo estoy mencionando el pasado was sleeping del verbo utilizando el ing. También el time expression que mencioné last night. ¿Cuál sería entonces uno en pasado con study? Ya no sería last night. Puedes cambiarlo. Recuerden que ustedes tienen el poder de cambiarlo ya que tenemos lo que son los time expression. Van a decir, ¿cuáles son los time expression? Ya lo vimos. Ya lo vieron ustedes. Puede ser last year, last month, 5 days ago, yesterday. Todo aquello de las palabras de expresión de tiempo que me indican en pasado. Hace 2 horas, 2 hours ago. Ok. Esa es la actividad en lo que es en la página 111. Ok. Continuamos. Aquí tienen at 6 o'clock this morning. Dice, use the following times of the day and write the corresponding questions. Write your possible answers. Ok. Ahora bien, ¿qué nos están indicando? At 6 o'clock this morning. ¿Qué hiciste? No lo estás indicando, no me está diciendo exactamente si es un presente continuo o un pasado continuo. Tú puedes simplemente responder de acuerdo a tu idea de un posible respuesta, possible answer. Tienes 2 opciones de responder. At this time yesterday, a este tiempo, a esta hora de tiempo, ayer, ¿ayer qué? ¿Qué hiciste? Entonces tienes la opción. Miren, aquí no lo escribieron, pero ustedes piensen que es un A y B. Son 2 respuestas. Al igual aquí, A and B. Before you came to school, antes de que tú llegaras a la escuela, ¿qué pasó? Last Sunday at 11 a.m., ¿qué sucedió? ¿Ok? Ahora bien, aquí ya nos estamos viendo poner lo que es el past continuous. The children were playing. The mother was playing, sleeping. We also use the past continuous to describe several actions in progress at the same time. The past usually to set a scene. Last night at 7 p.m., my father was cooking. ¿Qué nos está indicando? Que eso, lo que es en el past continuous, a veces se interrumpen las acciones con otro pasado. ¿En qué forma? Last night at 7 p.m., ayer en la noche a las 7 ayer por la noche a las 7 p.m., mi padre estaba cocinando. Como pueden ver, nos hacen un time expression, nos dan una expresión de tiempo, pero también nos indican un pasado de continuous, ¿sí? No se altera, simplemente es como interrumpir la acción. Es como agregar un poquito más de lo que estaba haciendo esa persona. Porque si nosotros nos ponemos, my father was cooking, ok, mi papá estaba cocinando. Pero si agregamos antes de eso, que a las 7 de la noche, ayer por la noche a las 7, entonces ya agregamos algo que esa persona estaba realizando en cierta hora. ¿Sí? Ahora bien, tenemos el when y en well. El when es cuando, en well, mientras, observen aquí. The baby was sleeping when the telephone rang. El bebé está durmiendo cuando el teléfono sonó. John was jumping the rope when he fell and broke his leg. John estaba brincando su cuerda cuando
Él se cayó y se rompió la pierna. When the children were marching, cuando los chicos estaban marchando, well, while the boy, mientras que el niño estaba vendiendo snacks. ¿Ok? Es como un intermedio, pero se está utilizando dentro de lo que es el contexto. ¿Ok? Se utiliza para que como una continuidad de algo, de un suceso. Cuando lo utilizan en lo que es en el texto de una novela. Mientras sucedía esto, pasó esto. ¿Sí? O mientras esto sucedía, sucedió cuando esto hubo estos hechos. Esto es similitilidad. ¿Ok? Entonces, continuamos. Write the verbs into the past continuous or simple. ¿Ok? Aquí, ¿qué sucede? Verbs to be, I'm sorry, past continuous or simple past. Aquí tienen que observar muy bien si van a utilizar lo que es el past continuous o el simple past. El simple past, ¿qué es? Es el verbo simple en pasado. Es el verbo simple en pasado. O en su caso, si es en el pasado continuo. Tienen que observar cómo va la lectura, cómo se les está presentando lo que es la continuidad de lo que es el enunciado. Es simplemente eso. Si dice what, es una pregunta. You do, entonces nos estaría diciendo que es un past continuous. What were you doing when the phone pasado rang? Sonó. ¿Ok? Entonces, por lo regular también observen lo que va al inicio de la pregunta y qué es lo que les están indicando. ¿Ok? Observen bien aquí en lo que es cuando hay un pronoun. Eso quiere decir que es un present past. Digo, es un past continuous. Cuando es un verbo solo, eso quiere decir que va a ser un simple past. ¿Ok? Continuamos. Eso va a ser en page 14. Continuamos. I'm going to start saying this in English. It says here, Gina's dream what was the dream of Gina according to the reading from the last pages? It was in page 108. Now, you're going to continue reading it. Remember, it's a continue. This is part 2. This is part 2 from the dream of Gina. So this is in page 115. Okay, it's continued with 116. Is the reading. Now, you have some verbs. Verbs in simple past and verbs in past continuous. Underline the verbs. See the text in these pages, these 2 pages, 115 and 116. The verbs in past, write it down here in the first block. And the verbs in past continuous, write it down here and from the box, from the reading as well. Okay. Now, we have some questions. Read the second part of the story again and complete the following sentence. It's the same. These are questions from Gina Dream. But this is from the second part. When Gina and her group arrived in Cumbre Tajin, what happened? When, while, when, and when. Okay, these are questions. You have to fill it up in the empty lines. This is in page 117. Okay, now, in this part, first part, I was part of a dancing club, and this is in the part of the second reading from Gina Dreams. Find it out where it belongs. It says, I was part of a dancing club, and what does it say after the and?
write it down here. That's the second part of the sentence. When I was running to take a close picture of the voladores, what happened? You have to write it down. What happened later after the comma? This is the second part that means of the sentence. Okay? This is in page 118. And your last activity from this part of 119, it belongs that what? The activity and reading from the Gina dream. When Gina and her parents were dancing, what happened here? You have to fill it out what happened here. The director was checking the second well. Well, what? What happened here? What happened here? The people in the Cumbre Tajín were clapping when what? What happened with when were the people, the Cumbre Tajín were clapping? Okay, so remember this activity, we're gonna do it as well in the class, but if you're not in the class, you have to do it by yourself. This is the end of the lesson number 2. I'm gonna stop sharing you and I will see you in the next lesson number 3, okay? So have a great day. See you then. Bye.